Amigos, son las 7:33 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Perú pues continúa sumergido en una ola de manifestaciones y enfrentamientos con la policía que hasta la fecha ha dejado un saldo de 8 fallecidos y cientos de heridos. Saludamos a esta hora al analista peruano Henry Rafael para que nos explique un poco lo que está ocurriendo en este momento en Perú. Gracias por acompañarnos, Henry, bienvenido. Muy buenos días, Marjorie, a ti y a toda tu audiencia. Para poner un poco en contexto, vamos a reseñar lo que ha pasado estas últimas horas, pues la presidenta Boluarte anunció que se va a reunir con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar la manera de acortar los plazos y adelantar las elecciones. Pero este anuncio pareciera no calmar las expectativas de los ciudadanos peruanos en las calles que continúan las manifestaciones. Quisiera que nos hablara un poco acerca de lo que aspira la gente que sale cada día a protestar a pesar de esta cifra de fallecidos y heridos. Sí, gracias por la oportunidad de explicar un poco a la comunidad internacional lo que viene sucediendo en el Perú. A ver, tenemos una situación convulsionada en algunas partes del interior del país y yo estoy dividiendo el grupo de personas que salen a dividir en tres sectores. Principalmente el grupo natural de ciudadanos que están en descontento con el arresto, por supuesto, de su presidente, que tenía un pequeño, pero igual respaldo entre una ciudadanía, sobre todo al interior del país, y que naturalmente está también harta un poco del componente político del país. Esa es una manifestación natural de este grupo de personas. Sin embargo, las razones reales que están detrás de esto, y lo he venido sosteniendo en las últimas horas, es que creo que hay una estrategia política, tanto de Pedro Castillo como de los grupos más radicales, ya hablamos de grupos que incluso colindan con el terrorismo, que hace años estuvo en el Perú. Primero es que Pedro Castillo, desde su dirección, está, me parece, chantajeando al entorno político de sus allegados y de quienes compartieron el poder con él, porque está exigiendo que lo ayuden, que hagan presión social para que le puedan dar libertad, pero necesitan una libertad inicial, algo que le digan, vaya un rato a su casa a traer sus cosas, porque en ese lapso podría acogerse a el asilo político que le está entregando el gobierno de México. Entonces, creo yo que lo que está haciendo es un chantaje político frente a todos sus allegados, porque si él se queda en la cárcel, él va a tener que declarar ante la justicia, ya en prisión, de cómo y con quiénes operó la red de corrupción ante las 6 carpetas fiscales de corrupción que él tiene en investigación por diversas razones que se han dado sobre su mandato o en el desarrollo de su mandato. Esa me Ahora, parece que es la principal. señor Rafael, quisiera que nos explicara varios aspectos que desde afuera no entendemos. Él estaba claro cuando intentó dar ese autogolpe porque pareciera mostrarse ahora a nivel internacional como la víctima. Las personas todavía no tienen claro si realmente él estaba en pleno uso de sus facultades. Bueno, él estaba en pleno uso de sus facultades. Esas primeras versiones que decían que estaba drogado, que Ujú. estaba dopado, ya quedaron descartadas. Él estaba en pleno uso de sus facultades. Es lo interesante que ahora él está victimizándose de hechos que además han sido claramente interpretados por todo el sistema democrático del Perú como un acto inconstitucional. Él hizo un golpe de Estado. Él intentó, no solamente, hoy en mi columna del Diario del País, en Colombia, lo que he señalado es que él lo que ha hecho es no solamente quebrar el orden democrático dentro del Perú, sino también quebrar la unidad del componente internacional, porque hace que incluso los gobiernos de izquierda terminen divididos, porque ha hecho un acto inconsulto, un acto impensado aparentemente, o muy mal estructurado. Y hoy, ahora lo que está haciendo, y alguna vez lo dije, si Pedro Castillo se va del gobierno, lo va a hacer incendiando el país, porque no es una persona que necesariamente está buscando los intereses nacionales. Él está buscando la única razón por la cual están asusando o están utilizando de escudo a las personas que probablemente de manera natural sí desean un cambio de mandato, un adelanto de elecciones, las están utilizando de carne de cañón y de escudo natural para que lo único que suceda es que Pedro Castillo se vaya del país y así todas las personas que robaron con él en el gobierno puedan estar tranquilas de que él no declare y hable ante la justicia en prisión. Si él se va,
se quedan tranquilitos, les aseguro, y en una semana todo esto se calma. Pero si él se queda en prisión y hoy es un día clave para ello, finalmente lo que podría suceder es que Pedro Castillo también le termine haciendo un favor al Perú, contándonos con quiénes y cómo desarrolló este plan de organización criminal como lo señala el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Ahora, ¿quién está detrás de estas manifestaciones? ¿Quiénes lo apoyan? Porque la situación ahorita es bastante intensa. Desplegaron las Fuerzas Armadas, han cerrado vías importantes, cerraron el aeropuerto de Cusco. Ayer veía las cifras de cómo esto ha afectado gravemente la situación del turismo y la economía del país. Y justamente Pedro Castillo hace un llamado a sus seguidores a que lo acompañaran el día de hoy. Entonces, ¿qué hay detrás de este llamado? Bueno, como lo vuelvo a decir, está detrás de este llamado la presión social para lograr que él salga de cárcel, porque él sale de cárcel y en 5 minutos agarra a la Embajada de México, se asila y en horas estaría probablemente en México, como pasó con Evo Morales. Creo que, no creo, estoy seguro, porque las informaciones de la policía lo han señalado así, que la operación de estas movilizaciones están manejadas por estos dos grupos que señalé. Primero, los partidos políticos, los líderes cercanos a él, que están temerosos ante que Pedro Castillo revele sus nombres y cuente cómo orquestaron la corrupción en el Perú. Y en segundo lugar, los grupos más radicales, vinculados a Sendero Luminoso, a los partidos comunistas de mayor, digamos, los más extremistas, que lo que están buscando, por supuesto, y siempre lo han hecho, es utilizar elementos para generar caos y violencia social y ganar rédito político entre las personas que nuevamente están siendo utilizadas como carne de cañón ante, por supuesto, yo no estoy criticando en absoluto el deseo de muchas personas, en el cual incluso me puedo incluir, de que haya un adelanto de elecciones, pero creo que este debe ser dentro del orden constitucional y la presidenta Dina Boluarte ha dado un mensaje clarísimo señalando de que está presentando al Congreso un proceso de adelanto de las elecciones para mediados del mes de 2024. Entonces, esto está exactamente en el tiempo que el cronograma electoral constitucional del Perú lo permite. Ni antes, ni quedarse hasta 2026. Entonces, lo que demuestra nuevamente es la falta de amor por el país de Pedro Castillo y su sector, que como tú bien lo has dicho, está afectando a la economía a través del turismo, a través de estas movilizaciones que yo estoy seguro que pronto cederán, porque creo yo que la sensatez se va a imponer. Ahora, ¿qué puede hacer en este momento la presidenta Dina Boluarte? Se hablaba de que se había declarado un estado de emergencia en algunas zonas del sur de Perú y que se estaba analizando en este momento ampliarla a todo el país. ¿Esto pudiese contrarrestar las protestas y los actos de violencia en las calles? A mí me parece importante que Dina Boluarte y el gobierno que han nombrado a través del presidente del Consejo de Ministros hayan tomado decisiones no antojadizas ni desesperadas de declarar estados de sitios, sino ir midiendo cómo poder estructurar una respuesta del Estado de manera política y de manera civil y por supuesto también utilizando las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Y ese cuando sea necesario lo han hecho ahora, ¿no? Hoy se ha decidido que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad de los aeropuertos y las vías principales, que son los lugares donde se están generando los bloqueos principales. Si es que esto funciona bien, creo que lo que sigue es invitar, por supuesto, a los líderes de las organizaciones de base para poder escuchar y establecer con ellos una agenda que le permita continuar su mandato, sobre todo creando ya o anunciando algunas políticas de Estado vinculadas a la economía y el desarrollo del país que devuelva un poco la calma y que genere estabilidad. Es claro que quienes están del otro lado, que son justamente los cercanos a Pedro Castillo y que fue Dina Boluarte, su candidata a la vicepresidencia, lo único que están buscando es desestabilizar y crear un ambiente de caos y de violencia para poder volver a tomar el poder. Un poder que ya lo tuvieron, ¿no? Entonces, esto es lo peligroso. Y cierro este análisis señalando que es más peligroso de que estos grupos más violentistas y más extremistas estén pidiendo a la vez una asamblea constitucional como requisito indispensable para parar sus actos de violencia, cuando su propio presidente, el que está hoy en cárcel por corrupción y por haber creado un golpe de Estado,
ni siquiera puso en agenda el tema de la nueva constitución. Por eso es ridículo incluso la carta del mismo Pedro Castillo, donde firma al final diciendo nueva constitución, algo que ni él se atrevió porque sabía que es algo inconstitucional y sabía que ese proceso daña además la economía del país. Hoy no les interesa nada, solo les interesa que Pedro Castillo fugue refugiado a México y, o, en el mejor de los casos, tomar nuevamente el poder. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. ¿Qué sigue en este caso desde el punto de vista legal? ¿Cuáles podrían ser esos escenarios? Bueno, hoy la Fiscalía, bueno, ayer la Fiscalía anunció que ya abrió la carpeta fiscal sobre este caso a partir de lo que el Congreso le permitió ya iniciar el proceso penal y el proceso de indagaciones, y entiendo que hoy están presentando ya un pedido de prisión preventiva por mayor plazo, de manera que Pedro Castillo pueda permanecer en cárcel durante los próximos 18 o 36 meses, que es el tiempo que legalmente se pide en prisiones preventivas. Espero que esto funcione y que esto se ejecute, porque esto es lo que, insisto, va a permitir que el chantaje político que ahorita está ejecutando Pedro Castillo como estrategia no funcione, como no le ha funcionado nada de lo que ha hecho, y que finalmente él tenga que declarar y contarle al país a través de la justicia cómo orquestó su aparato de corrupción, quiénes lo ayudaron, qué políticos y partidos políticos han sido parte de la componenda, y finalmente terminemos de limpiar el país y así poder ir a elecciones, así poder ir a nuevas elecciones como lo pedimos o lo pide la mayoría de peruanos, pero de manera estructurada, ordenada y luego de haber hecho reformas. Si Pedro Castillo se va del país y no habla, esto va a ser nuevamente un círculo vicioso donde estaremos probablemente, espero que no lleguemos a esta situación, afrontando una situación parecida como la hemos afrontado el año pasado. Para Pedro Castillo, Dina Boluarte es una usurpadora. Para usted como analista político, quisiera que nos hablara de quién es Dina Boluarte. No, Dina Boluarte es hoy la presidenta constitucional del Perú, que llegó al poder a través de un golpe de Estado generado y perpetrado por quien fue el presidente con quien ella postuló, pero que quebró el orden constitucional, y el orden constitucional no se puede quebrar sin que haya una sucesión constitucional. Ella es la encargada de hacer esa sucesión constitucional. Esta mañana, todos los organismos institucionales del país, desde la Presidencia del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría de la República, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, todas las instituciones más importantes del país, que no son politizadas, como quizás son en otros países, han puesto un comunicado muy firme señalando que se apoya en la sucesión constitucional. Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, votaron o no votamos por ella, es la presidenta constitucional del país y toca apoyar este proceso para poder darle estabilidad al país. Llamarla usurpadora a quien hasta hace poco más de 3 semanas la tenía como ministra de su gabinete, habla nuevamente de la poca moral que tiene una persona como Pedro Castillo para rápidamente tildar a alguien de usurpador, cuando es él, que creo que se está olvidando, que mediante televisión nacional e internacional dio un golpe de Estado, y del cual de eso no dice nada, no quiere declarar y no ha dicho nada todavía ante las autoridades judiciales. Sí, algunas personas, señor Rafael, se han aventurado a decir que Dina Boluarte pudiese terminar como Jeanine Áñez en Bolivia. ¿Esto es un escenario factible? Yo no lo creo así. Primero porque en el caso del Perú, el Perú tiene 33 millones de personas y había un 80% de personas a través de las encuestas que estaban en contra y pedían la dimisión de Pedro Castillo. Entonces, no, el hecho de que ahora las hordas violentistas estén usando de carne de cañón a ciudadanos que naturalmente están queriendo un adelanto de elecciones, no significa que la mayoría del Perú esté dispuesto a aceptarlo. Que la ciudadanía que está a favor de la continuidad democrática no se haya salido aún
a manifestar es un acto de responsabilidad justamente para no caer en la provocación y en la violencia de estos grupos. Pero creo yo que desde el comunicado de hoy, donde todas las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y todas las que nombré anteriormente, están señalando su compromiso por la continuidad democrática en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y creo yo de que ella y junto a su gabinete van a tomar en las próximas horas decisiones aún más acertadas para poder manejar esta crisis que, insisto, está siendo orquestada por los grupos políticos que buscan que Pedro Castillo no los delate y no cuente a la justicia cómo operó su red de corrupción. Usted como analista político, ¿cómo califica o cómo pudiese explicar el hecho de que en tan corto tiempo tantos presidentes hayan pasado por Perú? Mira, es una pregunta bien interesante porque para muchos esto habla de una falla del sistema democrático peruano, del sistema político peruano. Y para otros, sobre todo con muchos colegas del extranjero con quienes he podido conversar, lo ven como un acto positivo. ¿Cuántos ciudadanos nos han contado, cuántos analistas y periodistas nos dicen, ya me gustaría que en mi país hayan procesado a tal presidente o a tal funcionario? Quieras o no, en el Perú la corrupción de los presidentes no ha sido pasada, como se dice, por agua tibia. Ha sido siempre hallada por la autoridad fiscal y está siendo procesada. No es algo que hay, de lo cual hay que enorgullecerse. Es algo de lo cual hay que poner, por supuesto, el foco de atención, sobre todo en los partidos políticos que deben tomar, ahora sí creo yo, con mucha más seriedad la forma como eligen a sus candidatos y qué plataforma, qué oferta le presentan a la ciudadanía para que pueda elegir. Lo cierto está que el Perú, a pesar de sus gravísimos procesos políticos, ha sostenido su economía sólida, a pesar del pésimo manejo que tuvo Martín Vizcarra en la pandemia, donde Perú tuvo en los últimos indicadores la tabla. Hoy Perú sigue teniendo, no está liderando como estuvo en los años anteriores, hace 3 años probablemente, liderando el pelotón de la economía sólida de Latinoamérica, pero nadie duda que la economía del Perú en su esencia no ha sido dañada, justamente porque la mayor fuerza de la economía está en lo que se llama lo doméstico de la economía, la microeconomía, que es la pequeña y mediana empresa, que es lo que moviliza la economía nacional y por supuesto el precio del cobre, que también ha sido algo que ha dinamizado la economía del Perú. Por ello Sí, le digo, le dejo de hablar. señor Rafael, si partimos del hecho de que detrás de cada desacierto hay un aprendizaje, ¿qué ha aprendido los ciudadanos en Perú sobre esto que ha vivido en los últimos años? Mira, hablar de los ciudadanos en Perú en general es muy complejo. Creo que los ciudadanos del Perú tenemos diversas miradas, y diversas miradas porque todavía el Perú es un país centralista a comparación de muchos países del continente donde se tiene ya dividido, por decirlo de una forma, regional, organizado. Perú es un país centralista. La mayor cantidad de ciudadanos y la producción está en la capital. No existe otro aeropuerto internacional, ni siquiera el Cusco, por ejemplo, que es el punto donde llegan casi todos los turistas del mundo. No es un aeropuerto internacional, solamente le doy eso como ejemplo de que ni siquiera a ese punto hemos desarrollado. Entonces, tenemos una ciudadanía que tiene diversas perspectivas. Yo no quiero utilizar la palabra dividida. Sí, me gusta mejor utilizar la palabra de que tenemos diversas perspectivas. Una perspectiva mucho más vinculada al progreso y desarrollo económico y otro mucho más vinculada a la necesidad de que se aseguren mínimos derechos básicos humanos, educación, agua, vivienda, salud, para que eso permita el progreso de las sociedades más alejadas del país. Y creo yo que ese es el componente que más han olvidado los partidos políticos o los líderes políticos, es poder llevar el desarrollo social y equitativo a las otras regiones para justamente evitar estas distintas miradas que tenemos como sociedades, ¿no? Por eso es que insisto, por ejemplo, hoy muchos quieren adelanto las elecciones mañana, pero no se puede.
No se puede porque los procesos toman tiempo, ¿no? No se puede convocar a elecciones mañana mismo. Incluso dimitiendo Dina Boluarte, las elecciones no podrían ser hasta por lo menos en un año, 8 meses, porque se tiene que hacer una convocatoria. La diferencia entre 8 meses y 6 meses más que lo que propone Dina Boluarte es hacerlo de manera ordenada. Pero explicarle esto a una ciudadanía que está cansada, que se siente resentida, que está molesta con su sistema político, es casi imposible. Entonces lo que se necesita es parar las aguas, tratar de manejar la crisis y después, por supuesto, convocar a la ciudadanía, escucharlos y entender estas diversas perspectivas con las que empecé esta parte de la intervención. Señor Henry, para las personas que se están sumando en este momento a nuestra transmisión en vivo, ¿con qué apoyo político cuenta en este momento Pedro Castillo? Pero Castillo, como lo dije al inicio de la entrevista, está utilizando una protesta natural, racional y real de un grupo de ciudadanos que creo yo tiene el respaldo también de muchos ciudadanos en el Perú que no salen a las calles, pero que quieren un adelanto de las elecciones, pero lo quieren de manera ordenada y de acuerdo más o menos a lo que ha señalado la presidenta Dina Boluarte con su propuesta de adelanto de las elecciones al año 2024. Sin embargo, este grupo de ciudadanos están siendo utilizados como carne de cañón, como escudos de intereses subalternos políticos del entorno de Pedro Castillo, que están siendo chantajeados porque si Pedro Castillo permanece en prisión, va a tener que delatar y señalar con quiénes orquestó la red de corrupción de las 6 investigaciones fiscales que tiene por contrato de obras públicas, por manejo de compra de votos, por favoritismos, por intercambio de favores políticos y económicos, y sobre todo va a tener que decir qué congresistas políticos peruanos de los partidos, probablemente los más cercanos a él, Juntos por el Perú, la facción de un partido que se llama Acción Popular, su propio ex partido Perú Libre, del cual salió retirado. Entonces, estos son los grupos políticos que hoy respaldan la movilización y son los operadores políticos de las acciones que está haciendo Pedro Castillo en el Perú. Y en el extranjero tampoco ha recibido el respaldo mayoritario del sistema internacional. Mientras él llama usurpadora a Dina Boluarte, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado que apoya la transición democrática. Lo acaba de hacer esta mañana el embajador de la Unión Europea, perdón, de Gran Bretaña, y casi todos los países de Latinoamérica, con excepción de López Obrador, de México, el presidente de Argentina, el presidente Petro de Colombia y el presidente de Bolivia, quienes han preferido ponerse del lado de digamos, señor Castillo, que ha perpetrado este golpe de Estado y que ha quebrado también lo que llamamos la unidad del bloque regional latinoamericano, que se está, digamos, comportando en los temas internacionales de manera bastante unida y que ha terminado haciendo también un acto de deslealtad con la izquierda progresista de la región. La participación de los medios de comunicación. Últimamente varios medios han sido agredidos, también periodistas en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo considera usted que ha sido justamente la participación de los medios para mostrar al mundo lo que está ocurriendo en Perú? Bueno, los medios de comunicación del Perú han estado cubriendo e informando todos los detalles de lo que sucede en el Perú. Nadie podría decir que se ha estado buscando minimizar las protestas sociales. Yo más bien creo que más bien en muchos casos se está excediendo de la información, volviendo a poner imágenes durante todo el día de hechos que han sucedido o que ya han sido controlados. Creo que lo grave es que lo que existe es este tercer grupo que le llamaba, los grupos ya sí violentistas que están fuera de la ley, que están más vinculados a las organizaciones terroristas en el Perú, que aprovechando estos tumultos van y atacan medios de comunicación, atacan personas, atacan aeropuertos, salen con armas de fuego o armas que pueden hacer daño a la ciudadanía, y eso ya no es una protesta, eso es claramente una operación política para seguir dañando a la institucionalidad. Por ello, creo yo que es importante explicar a la ciudadanía que no es el Perú que está en crisis, es el Perú está en crisis debido a que tenemos un expresidente, intento de golpista fracasado, mejor dicho, que quiso usurpar el poder, tratando de salir en libertad y utilizando a las personas como carne de cañón para que puedan hacer presión social, para que permitan que salga y se vaya a México y así pueda proteger y no señalar y delatar sus cómplices
en estos años de corrupción que ha tenido en el ejercicio del poder Pedro Castillo y su banda criminal. Sabemos que no podemos predecir el futuro, así que estaremos monitoreando la situación. Esto es una noticia en desarrollo y estableceremos seguramente nuevos contactos con usted para que nos presente su visión de cómo transcurren los hechos en Perú. Muchas gracias por acompañarnos, un placer. Un saludo para todos ustedes y sobre todo para la comunidad internacional que sigue lo que está sucediendo en el Perú. Era Henry Rafael, analista político peruano. Nosotros hacemos una pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más de Buenos Días. No se aparten.